Tras una separación o divorcio y con la consiguiente obligación del pago de una pensión de alimentos, pueden surgir muchas modificaciones respecto a la reducción, la extinción o la suspensión del pago de la pensión de alimentos dependiendo de la situación económica del alimentante, así como el cambio de custodia. Soy Vera Monfort y pertenezco al equipo de Sánchez Abogados. La pensión de alimentos es el derecho básico que tienen los menores a recibir aquella manutención referente a sanidad, educación, vestido y alimentación. El mínimo legal establecido por la Audiencia Provincial de Valencia son 180 euros al mes por cada hijo y depende de la situación económica del padre. Puede que en caso de que haya un cambio de custodia compartida no tengan por qué pagar una pensión de alimentos porque no se produzca un desequilibrio económico entre los progenitores. Algo sumamente importante es que los menores de edad y mayores de edad tienen derecho a percibir esa pensión de alimentos mientras que no sean económicamente independientes. En caso de que el progenitor que tiene la obligación del pago de una pensión de alimentos tenga conocimiento fehaciente respecto de que su hijo está trabajando y percibe un salario y que es económicamente independiente, deberá iniciar un procedimiento de demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó esa sentencia en la cual le obligaba a esa pensión de alimentos. En caso de que tras una averiguación patrimonial del hijo conste que efectivamente está trabajando y que percibe una cantidad, un salario del cual puede vivir, se puede entender que se puede solicitar esa extinción y por tanto será una sentencia totalmente estimatoria. En caso de que tenga trabajos esporádicos no se entiende que sea económicamente independiente. Y por otra parte, en el caso de que el menor o mayor de edad no esté trabajando ni tampoco esté estudiando y tenga, por ejemplo, la edad de 25 o 26 años y no sea demandante de empleo, se puede entender que se puede extinguir esa obligación del pago de la pensión de alimentos por entender que el padre no tiene por qué pagar una pensión si el hijo no tiene acceso al empleo ni tampoco tiene intención de hacerlo. Se considera impago de pensiones cuando el obligado alimentante a pagar esa manutención no haya pagado 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. Hay dos posibles vías para poder reclamar por impago de pensiones. Se encuentra la vía civil, que es la vía más efectiva y rápida, en la cual se solicita a ese juzgado que dictó la sentencia de medidas paternofiliales que ejecute para el obligado cumplimiento de ese pago de la pensión. Por otra parte, se encuentra la vía penal, que acarrea responsabilidad penal y el obligado a pagar esa manutención que no haya pagado puede incluso ingresar en prisión y además tendrá que pagar una indemnización referente al impago de pensiones. Es posible iniciar el proceso penal y proceso civil sin cobrar 2 veces la pensión de alimentos. En caso que el obligado a pagar esa pensión de alimentos se divorciara y se atribuyera el uso y disfrute de la vivienda familiar a la progenitora que tiene la custodia y que vive con sus hijos y tenga conocimiento posteriormente que también está viviendo la actual pareja de su exmujer, puede solicitar esa reducción de la pensión de alimentos porque se considera que la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar forma parte de la pensión de alimentos y que por tanto, ya que es cotitular de la vivienda y no la puede disfrutar, es la única forma de compensar esa pérdida del uso y disfrute de la vivienda. En caso de que el obligado al pago de esa pensión de alimentos perdiera su trabajo o bien estuviera cobrando un subsidio de desempleo, debe solicitar una demanda de modificación de medidas para solicitar al juez que se reduzca esa pensión de alimentos siempre y cuando probando su situación y sobre todo probando de que ha habido una extinción del contrato de trabajo, así como también está percibiendo un subsidio de desempleo para que se reduzca la cantidad a pagar en concepto de manutención. Es importante que ante una situación de insolvencia los juzgados de familia están solicitando esa suspensión provisional del pago de la pensión de alimentos mientras el alimentante no pueda sufragar sus propias necesidades. Es decir, en el caso de que el alimentante no pueda cubrir sus necesidades vitales, se entiende que no puede cubrir las necesidades de sus hijos y, por tanto, mientras no pruebe que tiene ingresos, se solicitará esa suspensión provisional. En el caso de que, por impago de pensiones, se haya denunciado y el progenitor no haya instado un procedimiento de demanda de modificación de medidas para la reducción de la pensión de alimentos, se entiende por parte del juez que no se ha probado que el progenitor no tiene medios suficientes para poder pagar esa pensión de alimentos y que, por tanto, ha generado un perjuicio a los menores. En caso de que usted esté separado o divorciado, haya perdido su trabajo y esté desesperado por no poder pagar la pensión de alimentos o bien no sepa cómo reclamar por impago de pensiones, busque asesoría jurídica. Es posible que tenga más derechos de los que cree.